Queridos hermanos, la palabra de Dios de este domingo, 27º durante el año, nos invita en este ciclo C a reflexionar sobre la fe. La fe es noticia, pero también la fe es una manera de vivir. Podríamos decir que la fe tiene una parte dogmática, una parte doctrinal, y después tiene la fe fidelidad, que implica también una manera de ser, una manera de vivir. Y así nosotros podríamos simplificarlo diciendo que hay que creer en Dios y también creerle a Dios. Nosotros tenemos en este sentido, tenemos un pequeño déficit, ¿no? Yo tengo una capilla que es una especie de santuario en construcción, San Expedito, el cual los 19 viene un montón de gente. Y habitualmente la gente nuestra, de nuestra patria, tienen mucha religiosidad popular, entonces le gusta mucho tocar el santo. Me acuerdo al poco tiempo de ser párroco, un 19 de abril se había como fracturado la madera grande donde está apoyada el santo y habían decidido que sacaban una copia del santo, no el santo original que está en la capilla desde que la fundaron. Y entonces yo digo, no, de ninguna manera, acá esperamos, pero ponemos el santo original, porque si no la gente después me comía frito a mí. Es decir, pues la gente quiere tocar el santo, ¿no? Y hay cosas que están bien y una tiene que acompañar, como en esto, y después hay otra cosa que tiene que catequizar, y después siempre tener paciencia, porque Dios dio los 10 mandamientos, ¿no es cierto? Se los dio a Moisés, los puso en las tablas de la ley, los tenemos en el catecismo. Y la gente cumple los 10 mandamientos. ¿Y qué hace Dios? Está con un garrote esperando a ver que uno no cumple y le da un garrotazo. Entonces, en definitiva, en lo último tenemos que tener paciencia. Pero eso no quiere decir que renunciemos nosotros a la catequesis, a la enseñanza. Yo me acuerdo acá en Varela, el padre Santolina en la parroquia San Juan Bautista, ya desde entonces venían con los bidoncitos de agua a buscar agua bendita. Y él le decía, no va a usar para brujería, ¿no? Yo me acuerdo, y lo digo también en San Expedito, cuando vienen con 4 o 5 bidones, no, dice padre, esto para la señal de la cruz, para echar un poco en casa. Ah, bueno, para la brujería no. Y les doy el agua bendita, no tengo problema en darle. Y a veces un poco para generar un diálogo le pregunto, ¿y por qué me vienen a bendecir el agua? Porque nosotros allá tenemos un tanque como aquí, que ya está el agua bendecida. Alguna vez las hermanas, cuando me revisto, me dicen, padre, ¿puede bendecir el agua de...? Hace tiempo que no lo hacen, no sé si lo tienen todavía, pero lo tenían. No quiero dar datos erróneos, simplemente me manejo con el recuerdo inmediato. Y nosotros en la capilla San Expedito también, algunos de los sacerdotes que celebramos las misas ese día, nos cuidamos de que el agua esté siempre bendecida, pero la persona quiere verlo. Dice, no, lo que pasa es que ustedes los padres están para bendecir, Dios quiere que nos bendiga, me dice una señora. Claro, le digo, es cierto, estamos para bendecir. Y si yo le digo, por ejemplo, que tiene que venir a misa los domingos, que tiene que ir a misa, y bueno, eso cuando puedo, padre, porque, claro, creen que uno puede bendecir, pero si uno les dice algo que tiene que modificar la marcha de la vida, ya ahí no creen tanto. O sienten ruido en la casa y uno tiene que ir a bendecirles la casa. Pero si uno les dice que hay que honrar padre y madre y se lleva mal con el padre o la madre, vamos a ver si te escuchan. Por ahí te escuchan, por ahí no te escuchan. Por ahí después sí uno se sienta, reflexiona y dice, sí, cada tanto tengo que encontrarme con el Señor o me tengo que confesar. Y esto también la Iglesia lo sabe, porque la Iglesia enseña los 10 mandamientos e inclusive tiene un precepto de la Iglesia que nos dice que tenemos que escuchar misa todos los domingos y fiestas de guardar. Pero también después tenemos otro precepto de la Iglesia que nos dice al menos confesar y comulgar una vez para Pascua, la confesión anual, por lo menos lo mínimo. ¿Por qué? Porque en definitiva Dios es así. Dios quiere que cumplamos los mandamientos, pero Dios no me obliga. Dios quiere que yo ponga mi libertad y mi voluntad en sintonía con eso que Él me revela. Y entonces el tema de la fe tiene estas dos cosas. Esta noticia dogmática, podríamos decir, el saber que Dios existe, que hay la Trinidad, que está la Eucaristía, que están los sacramentos, que están los mandamientos, y después está esta parte práctica de la fe. Si yo soy fiel a esa fe que tengo, si la cumplo, si la vivo, si la practico, si la vivo en la totalidad, en partes, en fracciones, como puedo. Cuando uno entra a la vida religiosa, cada uno en su instituto propio, las hermanas de María con su espiritualidad propia,
los sacerdotes diocesanos con nuestra espiritualidad propia, sabemos que tenemos que obedecer, y no tenemos que obedecer, por ejemplo, en lo que es mandamiento, porque eso ya lo pide Dios. La superiora dice que hay que amemos a Dios sobre todas las cosas. No, eso no lo dice ni la superiora ni el obispo, eso lo dice Dios y hay que hacerlo. Lo que el obispo y la superiora pueden llegar a decir es una cosa opinable. Entonces yo, por el voto de religión o por el voto o la promesa de obediencia, pobreza y castidad, o por la consagración en el diaconado, que hacemos también una profesión pública de castidad, y también en las manos del obispo, cada vez que nos ordenamos, le prometemos respeto y obediencia, le estamos prometiendo un respeto y una obediencia en lo opinable. Por ahí, tomado estrictamente, en la medida humana, mi opinión por ahí es más válida que la del superior, pero yo libremente le ofrecí a Dios mi voluntad. Y eso, una hermana, un sacerdote, ¿lo hacemos conscientemente hasta el fondo? Ojalá que sí. Y entonces nosotros todos, los bautizados, los consagrados, los que tenemos diversa práctica religiosa, tenemos que preguntarnos, ¿el don de la fe que Dios nos regala, lo vivimos hasta el fondo o lo vivimos fraccionado, elegimos qué, hacemos lo que nos parece, lo que nos da más gusto, aquello que sentimos más necesidad, o tratamos de abrazar integralmente el don de la fe en cuanto dogma y en cuanto también práctica cristiana? Comentemos rápidamente la palabra de Dios del día de hoy. Dice el profeta Habacuc, tuvimos 2 veces al profeta Amós, que lamentablemente tampoco nos traía buena noticia de las sociedades de este tiempo. Eran sociedades distintas, pero relativamente, digamos así, centradas en lo material. Entonces, mientras más prosperidad había en una ciudad, tantas más injusticias había. Yo no sé si eso se repite en el mundo o no. Alguna curiosidad, ahora ya está Internet, en Google se puede buscar todo. Pero mientras más desarrollo social, más prosperidad, entre comillas, económica había, más se olvidaba del pobre, más opresión, más violencia, dice acá el profeta, saqueo, aumenta la discordia. Y el profeta un poco se queja en nombre del pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que tú escuches? Entonces le dice, Señor, mira qué lío que hay, ¿por qué no pones orden? ¿Por qué no haces un milagro y cambias el corazón y la voluntad de esta gente y que se dejen de tonterías y que se centren en lo principal, que amen a Dios y ayuden al prójimo? ¿Y qué les contesta Dios? Por medio del profeta, que le dice que ponga en un lugar público, que imprima esa visión que tuvo. Dice, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término, no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá de la fe, o vivirá por su fidelidad, podemos traducir también. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Quiere decir que ante tanta violencia, tanta injusticia, no tenemos que esperar que Dios venga a hacer un milagro, tenemos que cambiar nosotros, tenemos que cambiar nuestra conciencia. Lo recoge también la oración colecta de la misa. Que Dios perdone lo que inquieta nuestra conciencia, concediéndonos aún aquello que no nos atrevemos a pedir. Va en relación. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se dará por añadidura. Hoy estoy un poco recordatorio. Me acuerdo cuando éramos chicos, las almacenes, ¿se acuerdan? Que te daban la chapa, te daban 2 o 3 caras. Ahora no te dan nada, te cobran extra por las dudas. Pero antiguamente te daban un premio. Bueno, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor nos da milagros, nos da cosas para añadidura, pero tenemos que convertir el corazón. Yo no tengo derecho de quejarme la sociedad que vivimos si yo no hago por ser mejor, si yo no hago nada por ser más fiel, por tener más fe práctica, por ser más justo, por tranquilizar mi conciencia, no porque me pesa, sino porque la tengo que mejorar, porque tengo que estar a la estatura, a la altura que Dios me va pidiendo. Después de la segunda lectura, Pablo está en la cárcel, está próximo a morir y le escribe a este joven discípulo suyo, al obispo Timoteo, y le dice que no se avergüence nunca del testimonio de Jesús, que no se avergüence de Pablo, por quien recibió ese testimonio, que está preso, al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio.
animado por la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. ¿Bien lo que le dice? Comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio. Si la sociedad, si el mundo está mal, hay violencia, discordia, injusticia, ¿cómo lo podemos salvar? Siendo nosotros justos. ¿Y eso es fácil, Padre? No, es difícil. El testimonio de la fe es difícil. Elegir el bien es difícil, pero es lo que nos hace bien. Se llama en moral el bien arduo. La virtud es el bien arduo. El vicio es el aparente bien fácil. Cuando yo hago algo que no es bueno del todo, pero que me guste, que me agrada, eso a veces es un peligro porque me lleva a un tobogán que después yo no sé dónde voy a caer. Por eso tenemos que hacer el bien arduo, es difícil, tenemos que luchar contra el mal. A los nenitos, cuando los bautizamos, y a los adultos también, se le hace la unción con el óleo de los catecúmenos. Ahora simplemente está reducida y le hacemos una crucecita aquí. Pero antiguamente, hasta el siglo VI, se ungía todo el pecho y toda la espalda del que se bautizaba, porque ese rito estaba tomado del Imperio Romano, de la lucha en los coliseos, en las arenas de ese tiempo, que eran luchas a vida o muerte. Cuando iba el prefecto de la ciudad o cuando iba el emperador, la diversión era ver si el que perdía lo dejaban vivir o lo mataban. ¿Se acuerdan que así lo vemos en la película? Entonces se ungían el cuerpo para no quedar en los ganchos que hacían con los brazos o con las piernas, para poder zafarse más fácil. El cristiano entiende que en una sociedad que está contracorriente tiene que luchar a veces cuerpo a cuerpo con el mal. Y por eso en el rito del bautismo se nos unge con ese óleo para que estemos preparados a dar esa lucha cuerpo a cuerpo con el mal y que no quedemos enganchados. Pero eso es una cosa que tiene que depender de nosotros. Dios no quiere que hagamos el mal, pero nos deja libres. Entonces a veces hay que luchar y a veces la lucha implica una especie de sufrimiento, una especie de dolor que también tenemos que estar preparados para ofrecer por el Señor. Y lo último, Jesús en el Evangelio contesta una súplica de sus apóstoles. Aumentanos la fe. ¿En qué contexto? Jesús le está explicando la Trinidad acá, está explicando dogmática, la Trinidad, la unión hipostática, la circuncisión, la transubstanciación. ¿Vieron que los dogmáticos tienen nombres difíciles? ¿Está explicando el dogma acá? No, está explicando que hay que perdonar siempre. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día, es decir, siempre, contra ti y otras veces vuelve diciendo, me arrepiento, perdónalo. Lo de Pedro, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7, como decir siempre. Y Jesús le dice, no, 70 veces 7, siempre hay que perdonar. Y entonces dicen los discípulos, aumentanos la fe. Qué difícil que es aguantar al pesado que tengo acá al lado. Creer en la Santísima Trinidad no es tan difícil. Perdonar al pesado que siempre me termina haciendo lo mismo, esto es difícil. Y esto es la fe también, hermanos. Aumentanos la fe. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esta planta de mora, arráncate y plántate en el mar, y ella les obedecería. Pueden hacer las cosas, dice Jesús. Si tuvieran fe, sabrían que pueden usar bien la voluntad. La voluntad no siempre tiene que usarse para hacer los caprichitos. La voluntad se puede usar para hacer el bien. Y eso es lo que tenemos que hacer, y eso tiene que hacerlo natural. Venga para acá, vamos a dar el premio de los 10 mandamientos. Vamos a dar un premio a que lo honra padre y madre. No, eso hay que honrar padre y madre, hay que honrarlo siempre. Dice Jesús, si uno tiene un servidor para un servicio y le paga por ese servicio, espera que lo haga. No hay que estar agradecido por hacer lo que tenemos que hacer. Tenemos que amar a Dios, tenemos que respetarnos, tenemos que no robar, que no calumniar, que no levantar falsos testimonios. Tenemos que ayudar al que puede. Eso lo tenemos que hacer, no nos tienen que dar un premio. Me hacen acordar a mi abuelita que vivía por acá, que en paz descanse, que decía, cuando volvió la democracia, dice, no voy a mandar a nadie al frente, no se asusten, dice, vamos a votar a este intendente, dice, porque se dice que roba, pero algo hace. Y ahora estamos en algo peor, hermanos. Ahora decimos, fíjense cómo a veces cambia, ¿no? La perspectiva de la realidad. Me robaron, pero gracias a Dios no me mataron.
No, hermano, no te tienen que robar tampoco. No es que solo que no te tienen que matar, no te tienen que robar. Dice Jesús, lo que es justo hay que hacerlo. No hay que esperar que me feliciten porque hago lo que tengo que hacer. Y eso es una cosa que nosotros reclamamos del otro, pero que no estamos dispuestos a dar de verdad a nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice hoy de nuevo, como se lo decía en época de Amós, como lo dice en época de Habacuc, como lo dice ahora: hay injusticia en el mundo, poné vos la justicia que falta. Nosotros tenemos que poner la justicia que falta y la tenemos que sembrar en nuestra vida y en las personas que tenemos al lado, para que también los que estén lejos pongan en esa voluntad firme esa fidelidad que el Señor pide a todos los que tenemos la fe. Vamos a rezar por nuestras necesidades, por nuestras intenciones. Todos tenemos alguna dificultad, todos tenemos alguna carencia, todos tenemos algo que nos preocupa o que tal vez inclusive nos quita el sueño. Todos tenemos un dolor que a veces no podemos encauzar como Dios quisiera, pero todo tenemos que aprenderlo a ponerlo en los brazos del Padre. Acuérdense lo que les digo siempre del Padre Kentenich. Nuestra preocupación sería estar infinitamente despreocupados porque estamos en los brazos de un Padre. Y ese estar en los brazos del Padre tendría que hacernos obrar naturalmente el bien. Somos simples servidores, no hemos hecho nada más que lo que teníamos que hacer. ¿Y eso qué es? Escuchar la palabra de Dios en el Evangelio y vivirla. Que la Santísima Virgen, que ya supo naturalmente hacer lo que Dios esperaba de ella, nos acompañe para que también nosotros podamos vivir en la fe teórica, pero sobre todo en la fe práctica, para que nosotros podamos creer fuertemente en Dios y para que nosotros le creamos a Dios en cada acto de nuestra vida. Que así sea.